El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Capítulo 6. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: Yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: Yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero, Señor, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Sus descendientes formaron los clanes de Simeón. Estos son los descendientes de Leví, tal como aparecen en los registros de familia. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Entre los descendientes de Gersón se encontraban Libni y Simei. Cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de un clan.
Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes son los clanes de los levitas, tal como aparecen en los registros de familia. Amram se casó con Jocabed, hermana de su padre, y ella dio a luz 2 hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 137 años. Los hijos de Izhar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Sus descendientes formaron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a su hijo, Finés. Esos son los antepasados de las familias levitas, registrados según sus clanes. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo: Saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como a un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, les dijo: Yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor argumentando: ¡No puedo hacerlo! Soy tan torpe para hablar. ¿Por qué debe escucharme el faraón? Capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: El faraón les dirá: muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios. La vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés: El corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo.
Así que irás a ver al faraón por la mañana, cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego, el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto, el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: ¡Sal de este hombre, espíritu maligno! Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces, los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. ¡Envíanos a esos cerdos!
¡Déjanos entrar en ellos! Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió enseguida para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: No, ve a tu casa y a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: Mi hijita se está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había padecido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta enseguida de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: Mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que hablaban y le dijo a Jairo: No tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él
Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita, cum. Niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y luego les mandó que le dieran de comer a la niña.